En el poblado de Jerez, Zacatecas, Juana y Betty, nietas de don Agustín Castellanos, habían visto arder en el rancho de enfrente del abuelo una luz azul verdosa de buen tamaño. Las dos tenían 23 años, eran primas hermanas. El abuelo ya sabía de esa flama, el cual les decía que solamente cada 3 años se aparecía. Ellas esperaron los siguientes 3 años para corroborar la plática del abuelo, y un día, decididas y después de mucho tiempo invertido, investigan y hablan con las gentes de alrededor y los dueños de ese terreno. Logran descubrir y descifrar ese gran secreto de la flama azul. Aquí esta increíble historia. El abuelo don Agustín ya tenía 20 años viendo cómo cada 3 años una gran flama azul verdosa se aparecía de pronto, solamente por las noches, justo enfrente de donde él se sentaba, afuera de su terraza de su casita de campo. Increíblemente, la flama solo se presentaba y aparecía todos los viernes y sábados santos, pero solamente cada 3 años. La primera vez que el abuelo vio esa flama, cuando recién compró ese terreno para fincar su casita de campo, ya tenía 2 hijas casaderas y quería disfrutar con ellas y sus últimos días de solteras, comiendo al aire libre en su terraza del jardín. Ese primer año, el abuelo, después de comer en su terraza, se ponía a contemplar los sonidos de la naturaleza de todo su entorno. Se quedaba a hacer sobremesa, fumándose un rico puro y observando los árboles frondosos. Su esposa se metía a ver la televisión y sus hijas se preparaban para ver a sus novios. De pronto se sorprendió al ver esa gran flama como de 2 metros de altura. Hasta pensó que se estaba quemando los árboles y la vegetación. Se levantó de pronto de su mecedora, corrió por una cubeta de agua y se fue corriendo también hacia el terreno de enfrente para apagar esa flama azul verdosa. Pero al acercarse se percató que nada había sido quemado y esa flama ya no estaba ahí. Aunque era un hombre de pueblo, nunca había visto tal acontecimiento. De pronto se acordó de lo que platicaban sus padres cuando él era chico, sobre los fantasmas, luces de brujas y leyendas de los tesoros de los bandidos de épocas antiguas por esa zona. Y se acordó de una anécdota que platicó un amigo de su padre, la cual estaba un poco transgiversada, pues decía que las luces en la noche eran porque las brujas iban en busca de los tesoros de los bandidos y ellas mismas se convertían en las luces. Realmente no tenía una idea clara de lo que significaba ese fuego color azul verdoso, hasta que se lo preguntó a un amigo de muchos años, el cual tenía una tlapalería en el pueblo, y le dijo que la gente decía que cuando ven arder esas luces es porque hay un tesoro que protegen los espíritus de los bandidos que enterraron ahí su tesoro y que desaparecía precisamente en estas épocas de Semana Santa. El abuelo Agustín, lejos de apaciguar sus dudas, le entró más miedo, pues decía que ahora tenía brujas que se le aparecían enfrente de su terraza. En ese momento, realmente nadie le pudo explicar esos extraños fenómenos. Don Agustín durante los años siguientes se fue dando cuenta que ese fuego solo se aparecía cada 3 años, porque cada año se sentaba enfrente para ver ese acontecimiento, pero para eso iba a la iglesia, se comulgaba, se colgaba su cruz y su escapulario y se ponía a rezar por las dudas. No salía a la terraza, pero sí daba vistazos desde su ventana de la recámara, como no queriendo la cosa cada 5 minutos. Pero un día no vio nada, y el año siguiente tampoco, y el siguiente tampoco. Cuando llegaba la época de Semana Santa, ya era obligado estar presente en su ventana, hasta que por fin la vio, y así descubriría que cada 3 años exactamente salía esa gran flama. Sus hijas se casaron casi al mismo tiempo y también al mismo tiempo tuvieron cada una sus hijos. Las primeras fueron 2 mujeres prácticamente de la misma edad, con diferencia de un par de meses. La más grande era Juana y después Beatricia.
Eran las primas hermanas más felices y las chiqueadas de sus abuelos, pues prácticamente cada fin de semana visitaban la casita de campo del abuelo, pero desde muy chicas observaban y convivían con él todos los días en su terraza, pero en épocas de Semana Santa él no salía y solo se sentaba enfrente de la ventana de su habitación. Así pasarían los años hasta que un día las primas ya de 23 años se animaron a investigar y platicar con su abuelo de una vez por todas el porqué de ese comportamiento tan extraño. Su abuela tampoco lo sabía, pues él nunca le platicó nada para que no sintiera miedo, tal vez. El abuelo, un mes de diciembre, les platicó ahí mismo en la terraza, después de tanto insistir de sus nietas, la verdad. Y les dijo que entrando el año se cumplirían los 3 años y en Semana Santa las invitó a ver esa luz verdosa. Aquellas jovencitas llenas de entusiasmo solo se esperaban ese día para compartir junto con su abuelo su extraño secreto. Pero justo en enero observan que comienzan a quitar toda la hierba silvestre y a llevar ese terreno de frente 2 camiones llenos de ladrillos. Habían comprado ese terreno y se disponían a afincar. La tristeza invadió al abuelo y a sus nietas, pero increíblemente pasaban los meses y no llegaba nadie más. Llegó el mes de Semana Santa y solo querían que ya pasara el fenómeno, pues en cualquier momento llegaba la gente a construir. Por fin llegó el día y disfrutaron del espectáculo. Incluso la abuela también lo vio, pero a ella le dio mucho miedo y se metió. Las nietas hasta le tomaron fotos, pues les encantaban los fenómenos extraños y logran observar que ese fuego de color azul verdoso solo duró 2 minutos. Pues ellas sorprendidas fueron corriendo tras ese fuego, pero cuando llegaron ya se había desvanecido. Se impresionaron porque no había nada de quemado a su alrededor. Fue tanta la intriga y misterio que no se conformaron con la historia del abuelo. Y el ímpetu de la juventud junto con la tecnología del Internet, las dos se pusieron a investigar muy profundamente este fenómeno, mito o leyenda. Y al cabo de 3 meses ya eran todas unas expertas en sabiduría esotérica y búsqueda de tesoros con su mundo paranormal. Y dedujeron que esa flama azul verde era un posible tesoro enterrado. Al platicarle todo lo que investigaron al abuelo, se sorprendió, pues tantos años pensando que era una bruja, lo tenían en verdad aterrado. Y ellas le dijeron: ¿sabes qué, abuelito? Lo vamos a sacar. Él les contestó: no, mijitas, no hagan eso. No quiero que se metan en problemas. Miren, ya están construyendo y alguien las va a ver y hasta el bote van a dar. No, abuelito, no te preocupes. Vamos a hablar con el dueño y total, si sacamos un tesoro, pues nos lo repartimos entre todos. ¿Qué más da? El abuelo solo se quedó callado, escuchando el plan que tenían sus nietas, y como las vio tan decididas y al mismo tiempo informadas y preparadas, no le quedó más que darles la bendición. Aquellas jóvenes, como ya tenían marcado el lugar exacto, no les hacía falta detector, solo hablar con el dueño, unas palas y picos, agua bendita, vinagre, y rentaron máscaras industriales en Zacatecas, pues sabían de los posibles gases de azogue y que era muy peligroso. Pero aquel dueño no aparecía, solo estaban los albañiles, y decían que ellos no lo conocían. Ellos tenían trato con un señor solamente, que no era el dueño ni familiar. Le dieron el teléfono. Después le hablaron, pero ellas quedaron formalmente de verse en persona porque era algo delicado. Pero este nunca llegó a la cita y ni iba a la construcción, pues solo les depositaba su dinero a los trabajadores. Había un jefe de ellos, que eran 4 en total, el cual, decididas a no perder más tiempo, porque las bardas estaban a punto de tapar la zona exacta de esa flama, se sinceran con él y le piden permiso para escarbar. Ellas le comentan de lo que se trata y que si salen con éxito y encuentran algo, lo compartirán solo a él. Este señor les dijo a los albañiles que no vinieran el fin de semana a trabajar. Así fue como entre las 2 primas, una mañana muy temprano de un sábado, comienzan a escarbar con sus palas la zona señalada.
esperaban al Señor, pero como no llegó, ellas continuaron su labor. A lo mejor ese señor las juzgó de locas o las vio muy inexpertas en eso de escarbar. Ya llevaban como 60 centímetros cuando le rocían vinagre para evitar el posible azogue. Prosiguen su labor. Entre las dos se van turnando la sacadera de tierra y después de 1,5 metros, la pala golpeó un pedazo de madera semipodrida de lo que fuera un barril como de 20 litros. Ellas, sin decir nada, tratan de liberar de la tierra ese barril, pero al hacerlo se dan cuenta que había otro más abajo. Con mucho esfuerzo entre las dos cargan ese otro barril, no sin antes llenarlo de vinagre. Cuando exaltadas y nerviosas se disponen por fin a ver en su interior, con un certero golpe de pala logran romper el primer barril, pues ya estaba casi podrido. Estaba lleno de tierra. Lo voltean todo y solamente observan caer muchas monedas de oro. No lo tocaban, siguieron con el otro barril e hicieron exactamente lo mismo. Cayendo otro tanto de monedas de oro, no estaban llenos en su totalidad de monedas, estaban entre mucha tierra como que las habían escondido ahí por alguna razón, y después las tuvieron que esconder enterrándolas. Y estando ahí, el tiempo y los gases salieron por las grietas de la tierra e hicieron la combinación química con el oxígeno y así producir el famoso fuego fatuo del azogue. Como el Señor nunca llegó, pues no creyó en ellas, no le repartieron nada. Ese pozo simplemente lo taparon y al día siguiente, cuando llegó a trabajar, incluso fue a tocarle al abuelo. Pero ya aleccionado, le dijo que no sacaron nada y que sus nietas se habían ido a estudiar a la ciudad. Juana es mi hermana y Beatriz mi prima, y su servidora me llamo Janet. Ellas por fin lograron descifrar el enigma de esa extraña luz que tenía al abuelo todo nervioso año con año. Él se puso muy feliz al saber que en realidad era un tesoro y no las dichas brujas. Y toda la familia nos beneficiamos de esas monedas de oro, pues ellas las repartieron entre todos. Esto sucedió en el año del 2004 en el pueblo de Jerez, Zacatecas. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.